Dios me lo bendiga y me lo guarde en este domingo de resurrección, 8 de abril de 2026. Yo le quiero decir a ustedes que este es un día glorioso, un día memorable, porque es el día donde nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y gracias a la resurrección de Él y gracias a que cuando Él murió el velo se rompió, nosotros pudimos tener acceso directo a nuestro Señor Jesucristo. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Los saludo. Aquí su servidora, la profeta Zulay Mendoza. Para todo aquel que quiera comunicarse, busque esta vía para pedir ayuda, consejo, para pedir consejería, para pedir oración. Esta es la vía. Dios está en todos lados, Él los escucha y Él los ama. Nos ama tanto que nos dio la palabra y la boca para que fuera pronunciada por nuestra misma boca. Gracias les doy a todos ustedes. Gracias por abrirme este canal, esta vía, para que la palabra de Dios llegue a todos lados, hasta donde pueda llegar, que sea la palabra de este servicio, que sea extendido, que ustedes lo puedan compartir con sus amigos y amistades. Y Dios es el que encarga de hacer todo lo demás. En el nombre de Jesús. Padre, te damos la gloria y la honra a ti primeramente, mi Dios. Gracias, Señor, por este día y gracias por todos los días. Gracias, Señor, por el día que termina y gracias por la semana que comienza, Padre amado. Bendito sea tu nombre, mi Señor. Amado, te damos todo lugar y señorío porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Tú estás por encima de todo, Señor. Encima de toda la humanidad. Cuando la luz llega a las tinieblas, tienen que correr. Gracias, mi Señor amado. Bendito sea tu nombre. Amén y amén. La palabra que le traigo hoy es la resurrección de Jesucristo. Y es una palabra, es algo que ya ustedes han visto, que nos lo han hecho ver en series, en películas, cómo fue el ministerio y el caminar y todas las cosas que Jesús hizo cuando estuvo en ese ministerio, cuando estuvo andando, caminando, cuando estuvo enseñando, sanando y reintegrando gente a la sociedad, reintegrando gente a aquel que no podía trabajar porque no estaba incapacitado. Jesús lo capacitó, Jesús lo hizo caminar para que pudiera integrarse a la sociedad y trabajar. Esta es la palabra de Dios. Palabra de verdad, no de mentira, porque todo lo que está escrito, todas las cosas están escritas. Dios es el único real y verdadero, y Él vive para siempre. ¿Por qué? Porque por medio de la resurrección y del sacrificio de Jesús, la humanidad todavía está aquí. Hasta hoy hemos existido, y se sigue multiplicando, porque todos los días nacen niños, Y diferentemente de la posición, diferentemente de lo que el niño vaya a hacer o la familia represente, todos los días nacen niños. Y tenemos que darle gracias a Dios por eso, porque así como nacen niños todos los días, así también el Señor multiplicó los panes en el desierto cuando la multitud lo seguía y multiplicó panes y peces y le dio de comer a más de 5,000 personas. Solamente hombres, sin meter mujeres y niños. Quiero decirle que la verdad es que a mí me complace mucho predicar la palabra de Dios. Esta es una vía que el Señor me dio para predicar su palabra. Y que esta palabra llegue a tantas personas puedan llegar. Yo sé que hay iglesias que también son iglesias virtuales que también transmiten hasta que la palabra llegue en otros lugares, hasta los fines del mundo. Esa es la palabra de Dios, la que nos da alegría y no nos añade tristeza. Esta es la palabra de mi Señor Jesucristo. Dice así: la verdadera predicación cristiana se centra en el hecho de que Dios ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos. ¿Quién lo resucitó? El Padre, con la autoridad y el poder. Así como lo envió, así también lo rescató. Lo subió a la diestra y lo puso a su lado. ¿Para qué? Para manejar al mundo, para ver al mundo y para ver que la enseñanza que el Padre había dado a través del Hijo y en el Espíritu Santo se multiplicara
y se diera y se escribiera para que quedara testimonio de los hechos, de las señales y los prodigios que nuestro Señor Jesucristo hizo. Eso quien lo resucitó fue el Padre. De modo que los creyentes puedan tener victoria sobre el pecado y la muerte. Podamos tener victoria sobre el pecado y la muerte. El pecado entra por nosotros mismos, porque nosotros somos pecadores, porque nos gusta pecar, le damos libertad a la carne y a la carne le agrada todo lo que hacemos. Todo lo que hace el hombre a la carne le agrada. Y por esa razón el pecado existe, pero también la muerte. Y la paga del pecado es la muerte. Por eso que tenemos la victoria. Si nosotros dejamos de pecar, la muerte tiene que detenerse a nuestro alrededor y en nuestra familia. ¿Por qué? Porque la muerte no tiene ningún poder, porque Jesús la venció en la cruz. Recibir las bendiciones de la vida eterna. La resurrección de Cristo, de Cristo Jesús, significa que somos justificados ante de Dios. Fuimos justificados. Por lo justo Él pagó. Fuimos justificados delante de Dios, del Creador. Porque para el Creador hubiera sido muy fácil terminar con el mundo. Es como una parábola que el Señor podía terminar ahí al instante. Y es la parábola del árbol que no daba fruto. Cuando el dueño del terreno, del árbol, le dijo al siervo que cortara el árbol de raíz y lo echara al fuego, que ya ese árbol no servía para nada. Estaba hablando de ¿qué? Del mundo, estaba hablando de nosotros. Estaba hablando de nosotros. ¿Usted cree quién era el siervo? ¿Quién era el siervo? El siervo era Jesús, donde le dice, vamos, espere, vamos, no lo cortemos, vamos a dejarlo un poco más, lo voy a ladrar, lo voy a dar allí para que la tierra, la voy a alimentar, la voy a regar para que la tierra la ayude a terminar de dar y de buenos frutos. Y el árbol somos nosotros, la tierra somos nosotros. Y esa parábola, cuando Dios le dijo que la cortara, Él le pidió un tiempo más. Y le dijo, si en el tiempo que le estoy pidiendo, no se da el fruto, no progresa el árbol, yo lo corto y lo saco de raíz. Pero resulta y acontece que al tiempo el árbol dio buenos frutos. Necesitaba era que el árbol fuera regado. Entonces, así fue la venida de Jesús. Él vino para que el árbol fuera podado y fuera movida a la tierra para que pudiera dar buenos frutos y sus raíces fueran más profundas. Porque en ese árbol tiene mucho que cortar. El árbol tiene también la parte donde da la semilla. Y esa es la semilla, y la semilla es la fe. Entonces, lea la parábola del árbol que no daba buen fruto, que no daba fruto, y verá usted de que habla de la misma vida de todos los seres humanos en la tierra. Romanos 4:25. Romanos 4:25. Buscamos Romanos 4:25. Dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fíjense lo que dice ese versículo tan hermoso. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Él fue entregado por nuestro pecado y resucitó para nuestra justificación. Quiere decir de que Jesús vino a cumplir un propósito. Y el propósito era que el mundo fuera salvo. Que fuera salvo y que la palabra se sembrara las buenas nuevas. Que el Señor le había dicho, que el Padre Celestial le había dicho. Cuando el Padre le dijo, bueno, ve
No cortes el árbol, pero ve y riega la palabra. Y él fue y regó la palabra y el árbol pronto. Entonces, por eso mismo, esta palabra nos da la señal de que Jesús hizo un trabajo enorme, un trabajo grande, un esfuerzo, se esforzó y dio la palabra, regó lo que hizo, el trabajo que el Padre le había dicho que tenía que hacer, y el Padre lo respaldó, y el Espíritu Santo siempre estuvo con él en todo lugar y en todas partes. Por eso él se entregó y también a sí mismo resucitó. Pero el peor pecado fueron para los que lo entregaron. Para ellos fue el grave pecado. Porque hoy por hoy, esos maestros de la ley, esos sacerdotes, esos fariseos están en el infierno. Porque a pesar de que Jesús dijo, Padre, perdónalo, que no saben lo que hacen, a ellos no se les perdonó. Porque ellos sabían la ley y sabían de que Él era el Mesías. Conocían la ley de Moisés, porque en la ley de Moisés hablaba del Hijo de Dios. Por causa de nuestros pecados, la humanidad está separada de Dios. Por causa de nuestro pecado, la humanidad está separada de Dios. ¿Por qué está separada de Dios? Porque la gente se ha apartado de Dios. La gente se ha ido a las tinieblas, se ha ido al mundo, porque lo que está en el mundo le atrae la carne, le atrae. Y por eso la gente se ha separado. Ha dejado de buscar de Dios, ha dejado de orarle, ha dejado de suministrar la palabra de Dios dentro de los hogares a sus hijos, enseñándole al retoño, a los más pequeñitos, de que Jesús existe, de que Él era el verbo, de que Él vino, de que hizo un ministerio, de que caminó, sanó y dio señales y prodigios, y levantó a paralíticos, le dio la vista a los ciegos. En todo eso, tenemos que predicarle a los más pequeños. Como padres tenemos esa responsabilidad y tenemos esa inquietud. Pero hay muchos padres que ni siquiera ellos mismos oran por ellos mismos. Los padres tienen que saber de que si tenemos hijos tenemos responsabilidad, y nuestra mayor responsabilidad es enseñarles la palabra de Dios, en decirles por qué están en el mundo y que Jesús murió y resucitó por nosotros y por todo aquel que quiera buscar y acogerse a Jesucristo. Y dice, y es incapaz de tener una relación con Él. ¿Por qué? Porque nadie lo busca. Todo el mundo está entretenido en el trabajo, en los estudios, en lo que tiene que hacer, en lo que no, quiero salir, quiero pasear, quiero festejar, quiero divertirme. Pero llegará el día de que todo eso se les será quitado. ¿Y cómo van a hacer? Si no buscan de Dios, lamentablemente su alma se va a perder en el infierno. Y el infierno existe. El infierno existe. El infierno lo hizo el Creador. ¿Sabes para quién? Para Satanás y sus legiones. Pero el hombre, por el pecado, cae en el infierno. ¿Cuántas almas no hay en el infierno por el pecado? Por no arrepentirse en el tiempo de la carrera que le ha puesto el Señor en la vida. Desde que nace se educa y crece y después se casa y se multiplica. Desde ese tiempo ya el hombre, nosotros tenemos que rendirle cuentas a Dios y tenemos que saber de que nosotros mismos tenemos una responsabilidad y que sabemos que el infierno sí existe y que podemos llegar en el infierno si no nos arrepentimos en el tiempo premucho que el Señor nos da, porque el Señor nos da un tiempo de premio, porque vivir es un premio, vivir es una victoria. Levantarnos todos los días es una victoria, porque muchos no se levantan de la cama, sino que quedan ahí y no les dio tiempo ni de arrepentirse. Otros mueren trágicamente y no les da tiempo de arrepentirse, pero tienen una vida por delante, desde que nacen hasta los 78, hasta los 80 años, hasta los 90 años. Todo ese tiempo lo tienen para arrepentirse y buscar de Dios y para hacer las cosas que dejó de hacer, o por lo menos tener, hacer y recoger. Nadie va a recoger un balde de agua después que lo bota, pero por lo menos vas a hacer algo para corregir todo lo que malo que hiciste a esos hijos, a tu familia, a tu entorno. Eso es lo que hiciste. A esas personas que son padres de familia y tienen negocios
y son jefes que tampoco les gusta, que maltrata y todo eso, también el Señor los tiene en la mira. El Señor nos examina todos los días, nos examina. El Señor ve. No sé si todos ustedes han visto las series, y esas series que ven, que hablan de los 10 mandamientos, de reyes, de la vida de Jesús, del nacimiento de Jesús. Todas esas que han visto esas series, esas películas, se dan cuenta de que Jesús habla de la palabra, de que Jesús era verbo y vino hecho carne. ¿Cuál es? Eso nos da a entender de que tenemos una responsabilidad de hablarle a nuestros hijos, de hablarle a todo el mundo, a las piedras, si es preciso. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios sea fundida y se gane más alma y no caiga en el infierno. Porque hay colas kilométricas en el infierno. Romanos 6:23. Porque hay colas kilométricas en el infierno. Colas grandes y espacios donde la gente está cayendo como mosca. Cae en ese agujero y cae en el infierno. Hay un versículo en la Escritura que habla del rico y Lázaro. El día que murió rico y el día que murió el rico y el día que murió Lázaro fueron el mismo día. Pero el rico cayó en el infierno y empezó ahí a quejarse de todas las cosas que dejó de hacer, porque en el infierno el alma cuando cae tiene memoria, y ahí es donde es el tormento grande, el tormento donde la gente llora, grita, gime, y el crujir de dientes es grande. Por eso le digo, los dos fueron, pero Lázaro fue al reino de los cielos, al seno de Abraham. Por eso le digo, no permita usted, teniendo dinero o siendo rico o pobre, el estatus que usted tenga, no permita que su alma caiga en el infierno. Usted está a tiempo de buscar del perdón, de la obediencia, de arrepentirse y pedirle perdón al Señor. No es tan malo pedirle perdón al Señor, solamente es con corazón abierto. Diciendo, Señor, estoy arrepentido, perdóname todas mis transgresiones, perdona mi pecado. Yo sé que pequé con fulano, con pereceo, con toneo, pequé con mi hogar, maltraté a mi esposa, hice esto, hice aquello. Sincérese con el Señor, porque Él es el único que le puede perdonar el pecado. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense, cómo tan bonita palabra. O sea, esto lo dejó escrito, esto se escribió por los líderes, por el mismo pensamiento de Dios. Le dio la motivación, le dio la motivación y le dijo, escriban. O sea, le dio en la mente la sabiduría para que escribieran, para que quedara esto asentado, para que nosotros tuviéramos una guía para guiarnos nuestra familia y guiarnos nuestros hijos. No es fácil, pero todos estos líderes también cometieron sus errores, pero fueron justificados por Cristo y Jesús pagó por ellos. Y ellos escribieron los Corintios, los Romanos, precisamente el apóstol Pablo fue uno de los que perdió tanto a la iglesia, uno que azotó a los discípulos de Jesús. Él fue convertido porque el Señor lo tumbó del caballo y lo cegó para que viera. Cuando le dijo, Pablo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién es? Soy yo, el Señor Jesús. Entonces era para que él se diera cuenta de que lo que él estaba haciendo era mal, y él corrigió ese error. Y Pablo era una persona que tenía buena posición, tenía dinero, tenía negocios, y él dejó todo eso para dar la palabra de Dios. Por eso nosotros, el Señor nos da esta palabra que nos da en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Siempre se ha dicho, la paga del pecado es muerte. Si nosotros pecamos, sabemos que si no nos arrepentimos de ese pecado, de lo que hemos hecho, por muy pequeño que sea, grande o pequeño el pecado, vamos a pagar con la muerte. Hay personas que han pecado solamente con pensamiento, pero ni siquiera así se arrepienten. Ni siquiera así se arrepienten. Y Dios da oportunidad. Después de esta oportunidad no va a haber otra.
Así como le dijo Abraham al rico, tú tuviste tu oportunidad, tú tuviste todo para ayudar a tu prójimo, pero no lo hiciste y tenías el conocimiento, no lo hiciste. Hay personas que no son cristianas, pero que son buenas personas, que ayudan a su prójimo, y no son cristianas y no leen la escritura, pero ayudan a su prójimo. Son personas de buen corazón, y Dios escudriña esos corazones y Dios lo agradece. El Señor dice, el que está conmigo es bendecido, y el que no está conmigo es maldecido. ¿Por qué? Porque rechaza a Dios, rechaza al Hijo de Dios. Y dice, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Quién es el que nos da vida eterna? ¿Quién es quien nos da la vida para seguir adelante y nos quita todos los obstáculos, nos quita todo lo que tenemos? Es Cristo Jesús. Es el único que lo puede hacer. Isaías 59:2. Es el único que puede darnos vida y vida eterna. Es el único que murió por nosotros en la cruz. Es el único que no da y no cobra por lo que da. Hay muchas personas que te dan, pastores que te dan por algún motivo para mantenerte, para darte ahí, para que tú estés allí. Y eso no tenemos nosotros que cobrarlo. La palabra de Dios es totalmente gratuita. La salvación es totalmente gratuita. Todo lo que el Señor da es gratuito. El bautismo es totalmente gratuito. Todo lo que el Señor da es totalmente gratuito. ¿Qué es lo que pasa ahora? Es que todo lo quieren cobrar. Todo lo quieren cobrar. Y no tienen temor de Dios, que Dios los está observando y los está viendo para cobrar. No es para mantenimiento. Jesús también trabajó. Y si el Padre trabaja, como se lo dijo Jesús a los fariseos y a los maestros de la ley y a los sacerdotes, cuando le dijo, tú trabajas en Sabá y tú no puedes trabajar en Sabá porque está en la ley de Moisés. Y Jesús le dijo, si mi Padre en este instante está trabajando, yo también trabajo. Porque nadie tiene la vida comprada. Nadie tiene el derecho de decir de no trabajar. O sea, el sábado se hizo por el hombre, no por Dios. Porque el Padre, el Creador, trabaja todos los días. Ustedes se pueden imaginar, si para un gobernante es difícil gobernar a un pueblo, es difícil para una multitud que venga, una multitud, es difícil. ¿Qué le va a tirar a la calle? Le tira a los policías, le tira a la ley para que lo frene. ¿Cómo puede el Señor frenar a una multitud de personas como es el mundo, con tanto pecado y que tanta maldad que tiene? Por eso Él dio libre albedrío, para que cada quien tomara sus propias decisiones. Pero Dios, el Padre, trabaja todos los días. Mi Señor trabaja todos los días. El Espíritu Santo trabaja todos los días, pendiente de que usted no vaya a fallar, de que usted no vaya a trompezar, de que el alma de usted no se vaya a perder. Porque aún así, las personas que pecan, aún así, el Señor también los guarda y los cuida, pero tienen que buscar de Dios. Entonces, en Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Fíjense eso. Fíjense que Isaías lo dijo antes que Jesús viniera a la tierra, antes que Jesús naciera. Ya Isaías lo había escrito por pensamiento y orientación de Dios, del Creador. Es precisamente en esto es que nosotros tenemos que pararnos y tenemos que analizar este versículo y ponerlo en práctica. Dice, son las iniquidades de ustedes
las que los separan de Dios. ¿Qué son las iniquidades? Nuestros pecados, las cosas que nosotros hacemos y lo que vemos dejar hecho en el pasado, que creemos que nadie lo ha visto, que creemos que nadie nos ha visto y que creemos que está sepultado. Pues no hay nada oculto en el reino, no hay nada oculto entre el cielo y tierra, porque tarde o temprano eso sale a la luz y eso va a ser como una espina en usted para rendirle cuentas a Dios. Nuestras iniquidades, nuestros pecados es lo que nos separa de Dios. Nuestro andar, nuestra manera de pensar es la que nos separa de Dios. Nuestras malas actitudes es lo que nos separa de Dios. No digamos que no nos podemos enfadar, sí nos podemos enfadar, pero nos enfadamos, pero no podemos dejar que el sol se ponga sobre nuestro enfado, sobre nuestra ira. No, tenemos que hacer la paz y apaciguarnos. A mí me pasa mucho esto, porque para mí es difícil que cuando yo me enojo, es difícil pasar el enojo. Pero ¿sabe quién me saca una sonrisa en ese momento cuando yo estoy así? Mi Señor. Y me pasó ahorita no hace mucho, que miré, cerré los ojos y miré, y mi Señor hizo aquella una sonrisa. Por eso le digo que esto, lo que está escrito, es como un pergamino, es como un libro de nuestra propia vida para seguir adelante. Entonces dice que es la que nos ha separado de Dios. Son estos los pecados los que nos llevan a ocultarnos de su rostro y no escucharlo a Él. Si usted no busca de Dios, nunca va a escuchar la palabra de Dios, nunca va a escuchar la voz de Dios, nunca va a sentir su presencia, pero Él está en todos lados. Y es necesario que nosotros abramos nuestros corazones y lo abrimos para que Él entre y pueda limpiar todo nuestro pecado, arrepentirnos ahora que estamos en vida, que estamos jóvenes, que estamos viviendo, que estamos cruzando, que estamos caminando en esa carrera maratónica, que estamos pasando, que somos un árbol que estamos a mitad, pero no vamos a dejar que el Señor nos corte, sino vamos a hacer de que la tierra sea movida para echar buenos frutos. Es necesario que nuestra boca empiece a hablar de buenas palabras de Dios. Es necesario que la palabra sea pronunciada por nuestra boca. Así no seamos cristianos. Así usted va practicando la fe y así va practicando la palabra de Dios. Porque Dios también recompensa a aquellas personas que no son cristianos, pero también los recompensa porque los ama. Dios ama a todo el mundo. Dios no rechaza a nadie. Él nos ama a todos. Entonces dice, la Escritura dice que éramos por naturaleza hijos de la ira. En total, estos dos versículos, en Romanos 6:23, Isaías 59:2, nos habla en total, en un cierre, solamente nos habla que la Escritura nos dice que éramos por naturaleza hijos de la ira, hasta que Jesús vino y resucitó. Éramos hijos de la ira. Usted se puede imaginar que usted tiene su hogar y todo el tiempo esté su esposo enguerrillado, o su esposa todo el tiempo esté enguerrillada. No se puede vivir en un hogar así. Un hogar donde haya pleito, discusión, que haya discrepancia, que haya todo, es un hogar donde no habita Dios. Es un hogar que está en oscuridad. Efesios 2:3. En Efesios 2:3, el Señor también nos da una advertencia o nos da una palabra para que nosotros mismos veamos de que no podemos caer en tales cosas. Por eso le digo de que la palabra nos puede salvar a nosotros. La palabra de Dios es la que nos puede salvar y sacarnos de todo lo que nos aflige, de todo lo que nos está afligiendo. Por eso buscamos Efesios 2:3. Y dice así: en ese tiempo también todos nosotros vivimos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Todo en ese tiempo se dio. O sea, ninguna época ha sido, no es exacta, o sea, ninguna época
se escapa del pecado. Siempre el pecado existió. Satanás siempre ha estado moviendo a sus peones. ¿Para qué? Para que la persona no busque de Dios, para que la persona caiga en el pecado y tenerlo cautivo en el pecado. Siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos con los demás. Éramos por naturaleza objeto de la ira. Éramos por naturaleza objeto de la ira. ¿Por qué? Porque no buscábamos de Dios, sino que pensamos que podemos hacer las cosas y alcanzar las cosas por nuestra propia fuerza. Y no nos damos cuenta que tenemos problemas. Cuando un problema se presenta en nuestros hogares, en nuestra familia, en nuestro entorno, tenemos que pararnos y ver qué estoy haciendo. ¿Por qué estoy padeciendo esto? ¿Por qué estoy pasando por esta necesidad? ¿Por qué se me dañaron esto? ¿Por qué se me dañó la nevera? ¿Por qué no tengo una cocina? ¿Por qué no tengo un buen trabajo? ¿Por qué tengo problemas con mi esposa? ¿Por qué tengo problemas con mis hijos? Hay que pararse en el espejo y mirarse qué estoy haciendo. ¿Por qué estoy padeciendo? ¿Por qué tengo tanta ira? ¿Por qué no puedo alcanzar lo que yo necesito? ¿Por qué? Ese es el por qué. Se llama decisión propia de buscar y tener una relación con Dios. De preguntarle a Dios qué es lo que me está pasando y que Él sea nuestro ayudador. Si no tuviéramos un Salvador que nos rescatara de situaciones engorrosas, no pudiéramos alcanzar la oportunidad de tener una relación con Dios. Tenemos que arrepentirnos. Despabilate. Tenemos que arrepentirnos y buscar de Dios. No podemos dejar de que nuestra ira llegue en la mañana y se vaya dentro de 2 días. No. Cortar de una vez por la raíz. Estoy airada. Bueno, yo pequé o acepté o no me aceptaron lo que yo dije. De una vez buscar los pros y los contras y buscar la solución, pero hacer las paces. Eso es lo mejor. Como Él quiere. O sea, una relación como el Señor, como Dios quiere. Justificación y significa la prueba de la justicia de alguien. Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó nuestro castigo, nuestro pecado, para que pudiéramos ser justificados delante del Padre. Él tomó el pecado del mundo, lo llevó en la cruz. Usted se puede imaginar que después que llevó una paliza que le dieron, aquella paliza que le trajo la piel del cuerpo, que le pusieron una corona de espinas, que le enterraron las espinas, que lo golpearon, lo escupieron, lo hicieron cargar esa cruz tan pesada y después lo clavaron en la cruz con clavos. Eso se llama, todo el pecado estaba en Él. Todo lo recogió. Y por eso en la cruz dijo: Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Todo ha sido consumado, porque todo lo consumó Él. Él todo lo llevó a la cruz, para que nosotros tuviéramos justificación delante del Padre. Pero sin embargo, es nuestra decisión. Porque muchos los que vieron la crucifixión en aquel tiempo, que entregaron a Jesús, y otros que vieron la crucifixión de Jesús, como Pilato, la familia de Pilato, los soldados que se miraban en la cruz, muchos tuvieron dolor en el corazón, pero otros no. Mas sin embargo, Jesús, con un tono de humildad, le dijo: Padre, perdónalo. Aún así. Pero después no solamente vale del perdón, sino también vale de que seamos perdonados y que no pequemos más. Pero esta generación es pecaminosa. Esta generación le gusta pecar, porque no tiene temor de Dios, porque se ha apartado de Dios. La resurrección confirma de que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y nos da acceso a una relación con Él. La resurrección es la confirmación de que el Padre, el Creador, aceptó
aceptó el sacrificio de Jesús para el cual él había venido, cuando le pidió, no cortes el árbol, yo me sacrificaré por el árbol. Eso tenemos que tomarlo en cuenta. Dios habla por diferentes idiomas. Dios habla por diferentes formas. Es necesario que nosotros busquemos de su presencia. Estamos a tiempo. Todos los años es la misma. Entra enero, vienen todos los días festivos, viene Navidad, se conmemora el nacimiento de Jesús. En esta época se conmemora la resurrección, la muerte de Jesús. Pero después, ¿qué? Después a todo el mundo se le olvida. Así se le olvida la palabra de Dios y vuelve a pecar y vuelve a caer en el pecado. Por eso la palabra de Dios no solamente nos da la salvación, sino que nos evita que caigamos en pecado todos los días cuando la ponemos en práctica. Nos evita que caigamos en el pecado. Porque cuando vemos que pecamos, enseguida vamos y tomamos acción y enseguida le pedimos perdón a Dios. Retrocedemos y Dios, pequé. En verdad pequé, voy a pedirle perdón a Dios primeramente. Porque Dios perdona a todos sus hijos. Yo, como persona que soy, le doy un consejo a todo aquel que me está viendo. Perdone de corazón. Usted puede perdonar a la persona. Y si usted ve que esa persona le ha hecho mucho daño, perdónela y manténgala de lejos. Pero no tenga rencilla en su corazón, porque eso no lo deja crecer a usted. Ni lo deja buscar de Dios. Entonces dice que la resurrección confirma de que el Padre creador del cielo y de la tierra, el Dios vivo, aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y nos dio acceso a una relación con Él. O sea, no teníamos acceso con Él, en esta vez el velo se rompió y tenemos acceso directo con Dios. Porque hoy por hoy nadie puede decir yo no hablo con Dios, cuando tienes un acceso directo donde tú puedes hablar. Dios habla con todo el mundo. Dios espera de que tú lo busques y hables con Él. No tienes que pedir audiencia, ni tampoco tienes que pedir cita. Él está allí, pendiente, esperándote que tú vayas a hablar con Él. Solamente hablamos o pedimos audiencia cuando vamos a hablar con alguien que tenga poder, pero el poder de Dios es más grande que ese. Y Él es el único que puede derribar todos los obstáculos y las piedras que usted tiene en el camino. 2. La resurrección de Cristo Jesús demuestra que Él venció a la muerte. La muerte no tenía, porque era de parte de Satanás. Satanás estaba al acecho. Roma mataba a los judíos. Todas esas naciones iban en contra de Israel. Lo tenían con yugo. Pero cuando Jesús murió en la cruz y resucitó, esto cambió. Esto cambió y le dijo, un momentico, a la muerte: no tienes poder. Y el poder que ha tenido se te ha quitado. Y no tienes poder sobre ninguno de mis hijos, porque el mundo me pertenece. Él se lo ganó. Se lo ganó en la cruz. Hechos 2:24. Se lo ganó en la cruz. Y Él es grande. Y le quitó esa autoridad y ese poder a Satanás y a la muerte. Lo venció. Venció a la tumba. Porque hoy por hoy ni siquiera su resto han aparecido. Él resucitó. Y Él vive para siempre. Y está esperando por nosotros. Hechos 2:24. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Qué poderosa palabra. Hechos 2:24. Se lo voy a leer en la Biblia al día y dice: sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte.
porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Era imposible, porque Dios lo venció y lo resucitó con su poder. Es grande y maravilloso en ver un poder tan grande como el poder de Dios, que un abrir y cerrar de ojo puede acabar con una nación, o con un abrir y cerrar de ojos dirá: voy a exterminar este mundo y voy a hacer otro nuevo, porque Él tiene ese poder, tiene esa capacidad, pero Él no lo hace por las oportunidades que tenemos. ¿Para qué? Para que nosotros busquemos de Él, dándonos oportunidad a lo largo de nuestra vida. Dice también en Romanos 6:9, Romanos 6:9. Romanos 6:9, aquí lo tengo ya, gracias Señor. Dice: pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no podemos volver a morir. Ya no puede volver a morir, porque ya Él pagó el precio. Pero nosotros sí morimos, porque somos de carne. Jesús fue resucitado con el poder de Dios, porque Él no llevó pecado al reino. Por eso tenemos el tiempo de arrepentirnos de nuestro pecado. Vuelvo a repetirle: no hay pecado pequeño, ni pecado insignificante, ni pecado grande. El pecado es pecado, y el pecado, la paga del pecado es la muerte. Una mentira piadosa lo puede llevar a usted a la muerte. Ponga cuidado lo que le estamos diciendo, lo que le dice el Señor. En Apocalipsis 1:18. Buscamos Apocalipsis 1:18. Y el vivo, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Qué maravillosa palabra. Para mí es un regocijo esta palabra, porque me da la seguridad de que Él tiene esa llave y que no va a permitir de que la muerte o el infierno me atrague. Yo tengo esa seguridad, tengo esa certeza de que si lo buscamos, Él nos va a proteger, porque el que vive estuvo muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo la llave de la muerte y del infierno. Usted a lo mejor dirá: pero ¿qué tengo que hacer? Arrepentirse, para que esas puertas del infierno se abran para usted, para que la muerte no tenga poder sobre usted. Porque hay personas que están enfermas, donde le han dado un diagnóstico de muerte, una sentencia de muerte, y el hombre no tiene poder para eso, solamente Dios. Y a esas personas que están en cama deberían de primero, ¿saben qué? Buscar de Dios, arrepentirse y de pedirle al Señor otra oportunidad. Hubo un rey que le pidió, que le envió, que el profeta fue y le dijo: te quedan solamente 15 días de vida, porque Dios ha decidido quitarte la vida a ti y a tu descendencia. ¡Wow! Él se puso mal, pero el profeta, ¿qué hizo el rey? Fue y se arrepintió, se metió en ayuno, y en ayuno al pueblo y a la familia. Se humilló delante de Dios, buscó de Dios, y por ese acto de humildad que hizo y reconoció a Dios y empezó a hacer las cosas de Dios,
como Dios mandaba, entonces Dios le dio otra oportunidad de vida. Dice, no tenemos que temer al castigo que viene después de la muerte. Primera de Corintios 15:55. Primera de Corintios 15:55. Buscamos aquí Primera de Corintios. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? Donde está la muerte, está tu victoria. Donde está, oh muerte, es tu aguijón. Si tú buscas de Dios, tú vences la muerte. Pero si tú no te arrepientes y no buscas de Dios, no vas a tener no vas a tener la salvación, sino que ese va a ser tu aguijón. Y el aguijón te puede llevar a la muerte. Significa que nuestros pecados son aguijones que tenemos que sacarnos de nuestro cuerpo. Son espinas que tenemos que sacarnos. ¿Para qué? Y arrepentirnos de todo eso. Vuelvo a repetirle, no hay pecado grande ni pequeño. Y dice del 55 al 57 de 1 de Corintios 10:15. Dice eso, ¿verdad? Y dice también en el 56, el aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El aguijón es la muerte. Pero si nosotros nos arrepentimos y le pedimos a Dios, le pedimos al Señor, esos aguijones tienen que salir y Él nos da a nosotros la redención. Y es bonito oír esa palabra, ser redimido. El aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado nos puso bajo el poder de la muerte. Y fue el pecado de Adán el que no solo causó su muerte, sino también la de nosotros. O sea, el pecado entró por Adán y Eva, pero no solamente ellos murieron, sino que también nos dejaron eso como una herencia. Y por eso el pecado es muerte. Pero dice que no por la muerte de Adán, o sea, no por causa de su muerte, sino también la de nosotros, la nuestra. Nos dejaron eso. Pero nosotros, a través de Jesús, porque por un lado, por un hombre entró el pecado, pero por un hombre entró la salvación. Fíjense, por un hombre entró el pecado y la muerte, pero por un hombre entró la salvación y la vida eterna. Qué maravilloso es nuestro Padre Creador, que nos da la oportunidad de obtener eso, pero somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión. No hay pecado en el mundo que no pueda ser perdonado. Todo puede ser perdonado, pero con arrepentimiento. Hay personas que no se arrepienten. Hay personas que dicen, yo vivo así bien, y creen que no le van a rendir cuentas a Dios. Pues todos le vamos a rendir cuentas a Dios. Pastores, profetas, apóstoles, sacerdotes, curas, todos le vamos a rendir cuentas a Dios. Gobernantes, ministros, todos le vamos a rendir cuentas a Dios. Los que tienen dinero también le van a rendir cuentas a Dios. No crean que porque tenemos buena posición o algo, no le vamos a rendir cuentas a Dios. Todos le vamos a rendir cuentas a Dios. Porque todos estamos en el mundo por la creación. Todos estamos en el mundo porque Él nos permitió estar aquí en la tierra. Si no fuera por Él, no existiera mundo. Entonces eso es lo que el Señor nos da a nosotros. Entonces dice también, la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, a través de la muerte y resurrección de Cristo. Recibimos la victoria sobre el pecado y la muerte. A través de la muerte y resurrección de Jesús, recibimos victoria.
a través de su sacrificio. Entonces dice, y el pecado y la muerte, pero por un hombre entró el pecado y la muerte, pero por otro entró el perdón y la salvación. Es algo que Dios nos da esa oportunidad tan hermosa, tan bella, que muchos conocen de la Escritura, de la Biblia, que la pueden obtener, pero no la buscan, no la ponen en acción. Hay que practicar la Escritura, hay que practicar la palabra, lo que Dios nos dice a nosotros. 3. La resurrección de Cristo Jesús. Los creyentes están unidos con Cristo. Cuando creemos en Él y creemos en la resurrección y lo aceptamos como nuestro Dios y nuestro suficiente Salvador y hacemos lo correcto delante de Él, no quiere decir de que nosotros que vamos a ser perfectos, de que no van a haber problemas, que no van a haber circunstancias, que no van a... Pero si estamos unidos con Él, todos tendremos victoria y venceremos. Romanos 6:4. Dice Romanos 6:4, por tanto, mediante del bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Si Él pagó, deberíamos arrepentirnos y empezar de nuevo, tener una vida nueva por la palabra de Dios. Eso nos lo dice aquí la palabra de Dios. Porque todas las cosas las hace Él y las hace para bien. Primera de Corintios 1:30. Ya lo tengo. Pero gracias a Él, ustedes están unidos con Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Por Él. Lean los versículos que les estoy dando, escríbanlo y búsquenlo. Analícenlo y pónganlos en práctica. Es necesario que nosotros pongamos en práctica la palabra de Dios, ya que tenemos oportunidad y todavía estamos vivos. Cuando creemos en Cristo, somos unidos con Él por la fe. Cuando creemos en Él, la fe es algo que tiene que cultivarse, que tiene que empezar a regarse para que crezca. ¿Por qué? Porque no hay fe que sea una fe sentada, dura, que vengan las circunstancias y los problemas, pero que no sea movida. Hay fe diminutas, hay fe que va y viene, hay fe que cree en el momento, pero después es desechada. Así es la palabra de Dios, de la semilla, donde la palabra de Dios fue sembrada y en una parte cayó en tierra buena y salió y dio buen fruto. La unión con Cristo significa que cuando Dios nos mira, Él nos ve nuestro mundo pecaminoso, sino que ve la justificación de Cristo. Él no ve el pecado cuando estamos con el Señor. Él ve que Dios pagó por el pecado tuyo. Porque tú estás unido con Cristo. Y cuando estamos unidos, podemos pecar. Pero el Padre no ve el pecado, sino que ve el que pagó por ti, que es nuestro abogado, que es nuestro defensor delante del Padre. La resurrección de Cristo, de Jesucristo, confirma la verdad de las Escrituras,
Por lo tanto, podemos confiar en ella. No porque lo diga yo, porque yo soy la profeta o la pastora o lo que sea. No porque lo diga fulano, es la que está escrita. Nos da la confirmación de que tenemos en él, de que de ella somos y de que en ella tenemos que tener la confianza en la palabra que está escrita. Porque esta palabra que está escrita brinca, está viva, tiene vida y nos da vida y vida en abundancia cuando la practicamos. Y todas las cosas se nos hacen mejor. En Isaías 53 y el Salmo 16 son algunas de las profecías del Antiguo Testamento cuyo cumplimiento certifica la vida resucitada de Cristo. La resurrección de Cristo Jesucristo nos da una esperanza viva. Es una esperanza que tenemos que ponerla en práctica, que tenemos que saber de que sabemos que está allí y que nosotros mismos somos los que tenemos que ponerla en práctica y vivirla. Porque nadie va a pagar por su pecado. Usted mismo paga por su pecado cuando no hay arrepentimiento. Y la paga del pecado es la muerte. Los cristianos tenemos una esperanza. La vida, los seres humanos tienen una esperanza tremenda, porque nuestros pecados han sido borrados y somos justificados delante de Dios por la resurrección de Jesús. Romanos 8, 33 y 34. Lo tengo. Leo la palabra, miren. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué bonita palabra la que nos da el Señor aquí. Es como una palabra de esperanza que tenemos, de que sabemos de que Él intercede por nosotros en cada cosa que cometemos, en cada error. Y dice así en la Biblia al día: ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Es muy fácil acusar a cualquiera, levantarle falsos testimonios con mentiras, señalarlo y enjuiciarlo. Es muy fácil. Pero tienen que saber de que en los escogidos de Dios, Dios los va a defender. Y dice: Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros delante del Padre. Es una palabra, es una esperanza de que nos da la oportunidad de nosotros tener la certeza de que Dios nos va a defender, pero tenemos que dejar de pecar. El pecado es la muerte. El pecado trae calamidad, el pecado trae problemas, el pecado trae pobreza, el pecado trae escasez, el pecado trae división dentro de la familia. No justifiquemos nuestras malas acciones, sino arrepintámonos, vamos a arrepentirnos de nuestras malas acciones, de nuestros malos pensamientos, llevando todo nuestro mal pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, pues Él murió por nosotros y Él resucitó por nosotros y Él fue el que nos abrió el canal para que nosotros tuviéramos acceso directo al Padre, pero siempre con la intercesión de Él para sanarnos, para defendernos.
porque en el momento, y ese momento llegará, donde todos vamos a estar ante el juicio de Dios. Y por un lado vamos a tener a Dios, a Jesús, defendiendo nuestra causa. Pero por otro lado vamos a tener a Satanás acusándonos y así señalándonos. Yo les digo que este es el momento. Queda poco tiempo. La venida de Cristo está pronto. Estamos viviendo bajo la gracia, pero la gracia se va a quitar, será quitada. Cuando esto va a suceder porque Jesús tiene que regresar, porque Él dijo, yo regresaré y vendré por mi iglesia, por mis hijos, por mis escogidos. Es Él. No es palabra de que son cosas inventadas, están escritas y yo creo en Él. Yo creo de que Él va a venir y va a venir por mí y va a venir por los míos. Yo creo en eso. Y si usted cree, entonces será salvo usted y su casa. Hemos pasado de ser enemigos de Dios a hijos de Dios, para terminar. A hijos perdonados por Dios, con una herencia eterna que nadie puede quitarnos. Es una herencia. Si usted se quiere salir de ese testamento, es su decisión de usted. Ya usted tiene que tomar la decisión. Si usted se sale del testamento, usted decidió salirse, ya usted no es heredero. Pero si usted quiere la vida eterna y quiere estar en esa herencia, permanezca firme y arrepiéntase y viva conforme a la palabra, ponga en práctica, practíquela para que usted vea, porque lo que nos da el Señor, nadie puede quitárnosla, nadie, no hay poder alguno que nos pueda quitar la herencia eterna que Dios nos da o nos ofrece. Primera de Pedro 1, del 3 al 4 para cerrar. Dice 3:4. ¿Ya la tienes? Dice: alabado sea Dios, Padre nuestro, Señor Jesucristo, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Cristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, para todos. Qué bonita palabra. Nos da, el Señor nos corrige, pero también nos abraza, nos da su afecto cuando nos está dando esta palabra. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Cristo, para que tengamos una esperanza viva, de que sepamos en este mundo de que Él está vivo y vive para siempre y está entre nosotros, y recibamos una herencia indestructible si queremos pertenecer a ese grupo. Incontaminada, no podemos tener contaminación ni mancha. E inmarchitable, no tenemos mancha ni arruga. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, para todos nosotros. Qué bonita palabra. Busquen esa palabra, este versículo, Primera de Pedro 1, del 3 al 4,
y agárrese de esta palabra, de ese versículo y póngalo en práctica. Para que el día que llegue de que usted o que tengamos que partir, sepamos que vamos a ir al encuentro con Dios. Dios nos ama y nos abre la puerta. Y estos tiempos que hemos vivido apartados, el tiempo de Semana Santa, que son tiempos para que nos reconciliemos y busquemos de Dios y tengamos una relación con Dios. Este es el momento donde Dios está atento, con los brazos abiertos, esperando que lleguen todas sus ovejas. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Si alguien quiere recibir a Jesús, este es el momento. Señor Jesús, te abro mi corazón. Límpiame con tu sangre preciosa, la que derramaste en la cruz del Calvario. Límpiame todo mi pecado y todas mis iniquidades. Me arrepiento. Te acepto como mi Dios y mi suficiente Salvador. Y te pido que escriba mi nombre en el libro de la vida y que no sea borrado. En el nombre de Jesús. Dios me lo bendiga y me lo guarde hasta el próximo domingo. Los espero aquí.